Una joven fue arrojada de una diligencia como si no valiera nada, solo porque se negó a ser vendida como esposa. Su padrastro, un hombre sin escrúpulos, llegó al pueblo decidido a reclamarla como propiedad. Pero Jackson, un vaquero marcado por la pérdida, hizo algo que nadie más se atrevió: se interpuso. Y solo escuchen cómo este duelo al amanecer cambió dos vidas, y le devolvió la justicia a quien ya la había perdido todo. El sol caía como plomo sobre la tierra reseca de Stillwater. Era mediodía, y las moscas zumbaban con la pereza del calor. En la esquina del almacén general, apoyado contra la viga de madera, Jackson Cole observaba con los brazos cruzados y el sombrero echado hacia adelante. 3 inviernos habían pasado desde que perdió a su esposa. Desde entonces hablaba poco, confiaba menos y pasaba los días entre ganado, polvo y silencio. Lo único que aún le arrancaba una mirada distinta era un buen caballo o una mala tormenta. Pero esa mañana, lo que lo hizo incorporarse no fue ni uno ni otro. Desde lejos, vio venir la diligencia del este. Caballos agitados, ruedas chirriando, una nube de polvo siguiéndola como sombra. Cuando llegó a la plaza del pueblo, aún no había terminado de frenar cuando sucedió. Una figura fue empujada fuera del carruaje. No bajada, no acompañada, arrojada. La mujer cayó de lado, sin fuerza para amortiguar la caída. Rodó sobre la tierra dura como si fuera un bulto, el vestido hecho jirones, la cara vuelta al suelo. Un leve gemido salió de ella antes de quedarse inmóvil. El cochero no se inmutó, acomodó el sombrero, azotó las riendas y siguió adelante. Los vecinos, que estaban cerca del pozo, en la herrería, frente a la taberna, todos lo vieron. Uno escupió al costado. Otro se encogió de hombros. Nadie se movió, excepto Jackson. Se acercó con pasos largos, directos, como quien no pregunta permiso ni perdón. Se agachó junto a la joven. Su piel estaba sucia, las manos raspadas, los labios partidos. Tenía fiebre y un temblor leve recorría su cuerpo. Al intentar incorporarse, se derrumbó sobre él inconsciente. Jackson la sostuvo con firmeza, sin titubear. «Ya está», murmuró, «más para él que para ella. Nadie merece eso». La levantó con cuidado, como si fuera algo frágil que llevaba años cayéndose a pedazos. Y mientras caminaba con ella en brazos por la calle principal, mirando a los que bajaban la mirada o fingían no ver, supo que algo en su interior se había roto, o despertado. Ese día el destino no cambió con un disparo ni con una promesa. Cambió con un acto de decencia en un mundo que hacía tiempo la había olvidado. Y Jackson Cole, el hombre que había aprendido a no esperar nada, volvió a sentir algo más fuerte que el polvo del desierto: rabia. Se llamaba Eliza Walker. Lo dijo apenas al tercer día, cuando la fiebre comenzó a bajar y pudo sostener la taza de caldo sin que le temblaran los dedos. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en semanas. No explicó más, pero Jackson no preguntó. Lo que necesitaba saber estaba escrito en su manera de mirar por la ventana como si esperara que alguien irrumpiera por el camino, o en cómo saltaba con el crujido de la puerta. Eliza venía huyendo de algo que no se nombraba fácil. La verdad se fue revelando en retazos, como trozos de tela suelta que el viento va levantando. Su madre había muerto joven, dejando atrás una hija y una herencia maldita: la belleza. En su lugar quedó un padrastro con manos duras y alma fría. Cuando las deudas comenzaron a apretar, vio en Eliza una salida: entregarla a un prestamista, un hombre mayor, con más interés en la obediencia que en el amor. Un trato sellado sin su voz, un futuro al que ella se negó. Escapó disfrazada de criada, con un pañuelo cubriéndole el rostro y un bulto de ropa ajena al hombro. Subió a la diligencia sin billete, esperando perderse entre el polvo. Pero la verdad la alcanzó a medio camino. El cochero, bien pagado, la reconoció. Y antes de llegar a Stillwater, la echó a la tierra sin una palabra. Eso fue todo lo que Jackson necesitó saber. Durante semanas, ella sanó en su cabaña, un lugar sencillo a las afueras del pueblo. Tenía una sola habitación, un gallinero y un viejo rosal trepando por la verja.
Jackson no era hombre de muchas palabras, pero sabía preparar té de manzanilla y mantener el fuego encendido. Él tampoco hablaba de su pasado, pero en el silencio compartido algo se fue tejiendo. Ella comenzó a dejar la taza en el mismo sitio cada mañana. Él empezó a dejarle pan tibio sobre la mesa sin decir nada. Cada uno respetaba las cicatrices del otro, sin preguntar cómo llegaron allí. Una noche, mientras Jackson le cambiaba el vendaje del tobillo, Eliza rompió en llanto. No era un sollozo agudo, ni una súplica. Era un llanto callado, quebrado, como si se deshiciera por dentro sin hacer ruido. «No entiendo por qué haces todo esto», susurró, sin mirarlo. «No me debes nada». Jackson se quedó inmóvil un segundo. Luego dejó el frasco de alcohol a un lado, se sentó junto a la cama y respondió con lo único que podía ofrecer en ese momento: su presencia. «A veces», dijo finalmente, «uno no necesita razones para hacer lo correcto». Ella lo miró, y en esos ojos cansados por primera vez apareció algo que no era miedo, era alivio. Pero la calma nunca dura demasiado en tierras secas. Una mañana, mientras recogían leña detrás de la cabaña, un joven del pueblo llegó jadeando a caballo. «Jackson, llegó un hombre, con 2 más, pregunta por una tal Eliza. Dice que viene a recuperar lo que es suyo». Y entonces Jackson supo que el silencio en el que habían vivido ya no era suficiente. Ahora tendría que hablar, y si era necesario, también actuar. La ley en Stillwater no era más que una placa oxidada colgada del cinturón del sheriff. Y el sheriff era un hombre cansado, más atento a no meterse en líos que a hacer justicia. Cuando Jackson se presentó en la oficina con la historia de Eliza y el hombre que venía a llevársela a la fuerza, el sheriff se encogió de hombros. «Eso suena a asunto familiar», dijo sin levantar la mirada del escritorio. «Mejor que no se mezcle, Cole, no vale la pena». Pero para Jackson ya no se trataba de valer la pena. Se trataba de mirar al espejo por la mañana sin bajar los ojos. Porque lo que ese hombre traía no era familia, era control, era amenaza, era todo aquello que había visto en los ojos de Eliza cuando temblaba sin razón aparente. Esa misma tarde lo enfrentó. En la calle principal, bajo el sol bajo del atardecer, Jackson se plantó frente a la taberna. El padrastro de Eliza estaba allí, con 2 hombres flanqueándolo, bebiendo como quien ya se siente dueño del lugar. Cuando lo vio venir, sonrió con arrogancia. Jackson no habló fuerte, no hizo aspavientos, pero cada palabra suya pesó como piedra. «Ella no es de nadie. Si quieres probar lo contrario, tendrás que pasar por encima de mí». Hubo silencio, y después risas burlonas. Pero no importó. La semilla ya estaba plantada. En Stillwater, los rumores vuelan más rápido que los caballos. Para el anochecer, todo el pueblo sabía que al amanecer habría un duelo. Y no era por tierra, ni por dinero. Era por algo más raro en esos tiempos: dignidad. Eliza lloró al enterarse. «No tienes por qué hacer esto. No quiero ser la razón por la que alguien más». Su voz se quebró. Jackson, sentado junto al hogar con el rifle sobre las piernas, la miró con una expresión que no había mostrado desde que ella llegó. «No peleo por ti, Eliza. Peleo por mí. Porque por primera vez en años hay algo que importa más que los días vacíos y el silencio. Y no voy a dejar que eso se pierda». Ella no supo qué responder. Solo se sentó a su lado. No lo tocó, no lo abrazó. Pero esa noche el fuego pareció más cálido y la cabaña menos sola. Jackson no durmió. Pasó horas limpiando su viejo rifle, revisando cada parte con la misma calma que se dedica a algo que podría significar la vida. Eliza tampoco durmió. Desde la ventana lo observaba. En cada gesto de ese hombre silencioso entendía algo que nunca nadie le había dado: respeto. Cuando el cielo empezó a palidecer, Eliza cerró los ojos solo un instante y pensó: «No sé qué pasará hoy, pero ya no estoy sola». Aún no clareaba cuando los hombres empezaron a reunirse junto al abrevadero. El cielo tenía ese tono gris pálido que precede al primer rayo del día. El aire estaba quieto. Hasta los grillos guardaban silencio.
Jackson llegó caminando, sin prisa. Llevaba su sombrero de siempre, el ala doblada por el tiempo, y el rifle colgado al hombro, bien limpio, bien cargado. No vestía como un héroe, ni se movía como alguien que buscara aplausos. Se notaba en su forma de andar. Él no estaba allí para impresionar. Estaba allí porque debía estar. En el borde del granero, entre la sombra y la madera, Elisa observaba todo. Con el corazón acelerado, las manos frías y los labios apretados. No podía detener lo que iba a pasar, solo mirar. Y esperar. El padrastro llegó montado, con los mismos 2 hombres de siempre. Bajó de un salto, se sacudió el polvo y lanzó una carcajada burlona al ver a Jackson solo. «¿Este es tu gran defensor, Elisa?», gritó hacia el granero, sabiendo que ella lo oía. «Un viejo con un rifle oxidado». Jackson no respondió, dio un paso al frente. Su mirada no tenía furia, tenía algo más firme, convicción. Y entonces todo ocurrió muy rápido. El primer disparo cortó el silencio como una cuerda tensa que se rompe. Uno de los hombres del padrastro cayó sin siquiera alcanzar a sacar su arma. El otro dio media vuelta y huyó a caballo sin mirar atrás. El padrastro quedó solo. Alcanzó a disparar una vez, pero falló. Jackson no. El segundo disparo le rozó el hombro y lo derribó de rodillas. «¡Basta! ¡Ya basta!», gritó, con la voz cargada de miedo. «No quiero más problemas». Jackson se acercó con calma, paso a paso, hasta estar frente a él. El rifle seguía firme en sus manos, pero no apuntaba. No hacía falta. La batalla ya estaba decidida, no por la pólvora, sino por la dignidad. «Vas a montar ese caballo», dijo en voz baja, sin temblar, «y vas a irte. Si alguna vez vuelves a buscarla, no apuntaré al brazo». No hubo respuesta, solo el sonido de un hombre vencido que se alejaba en medio del polvo, sin amenaza, sin poder, sin vuelta atrás. El sol comenzó a levantarse, lento, silencioso, como si la tierra soltara un suspiro. Los días siguientes no tuvieron grandes declaraciones, ni promesas bajo la luna. Elisa y Jackson no hablaron de lo que ocurrió, hablaron de otras cosas, de cómo plantar en terreno seco, de cuántas gallinas bastaban para llenar un canasto, de si la valla del sur aguantaría el invierno. Pero entre palabra y palabra algo más crecía, algo invisible, pero presente. No era dependencia, no era deuda, era algo mucho más valioso, reconocimiento, respeto, paz. No se eligieron por necesidad, se eligieron porque cuando ya no esperaban nada, se encontraron. Y a veces, justo entonces, cuando nadie lo busca, es cuando llega la verdadera salvación, no con ruido, no con gloria, sino con una taza de café compartida al amanecer, y un futuro donde por fin se puede vivir sin miedo.